Hola chicas, recuerdan que estuvimos viendo lo que es el tema óxidos y si recuerdan lo que habíamos hablado, el óxido estaba formado por el elemento oxígeno y en primer término podía haber un metal o un no metal. Cuando el lugar de la X era ocupado por un elemento metálico, ese tipo de compuestos se denominan óxidos básicos, mientras que cuando el lugar ocupado por la X es un no metal, el tipo de compuestos se denominan óxidos ácidos. Vamos con el primer ejemplo. El indio. El indio tiene un único valor de oxidación que, como vemos, es 3. ¿Qué pasa? Como estos números mutuamente no se anulan, habíamos dicho que cuando había un número impar, eso se cruzaba. Entonces el 3 al oxígeno y el 2 al indio. Una vez que yo tenía la fórmula representada, lo que iba a hacer era realizar su nomenclatura. Y para eso iba a escribir, en este caso, óxido de indio. ¿Por qué uso el D en el medio? Porque el indio tiene un único valor de oxidación que, como ya vimos, es 13. Seguido hago la otra nomenclatura. ¿Cuál es la otra nomenclatura? La nomenclatura de Stock. Y en esa sería óxido de indio 3. El 3 es por su oxidación. ¿Está bien? Por último, la nomenclatura estequiométrica, donde tengo que poner los prefijos de cantidad. El prefijo tri, porque hay 3 oxígenos, trióxido de, como hay 2 de indio, di indio. Y lo nombré. Vamos con el siguiente ejemplo. El plomo. El plomo tiene número de oxidaciones 4 y 2, pero en este caso elegimos el 4. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando las oxidaciones eran par, se iban a dividir entre sí las oxidaciones y el resultado en el oxígeno. Como el 4 comparativamente al 2 es mayor, en la nomenclatura tradicional debe terminar el nombre del plomo en ico. Y entonces nos va a quedar óxido plúmbico. El ico indica el número mayor con respecto al otro, que en el plomo es 2. Siguiente nomenclatura, la nomenclatura de Stock. Óxido de plomo 4. Atentos que en la primera nomenclatura, en la tradicional, la palabra del nombre sale cuando tenemos la terminación oso o ico. Última nomenclatura, como la cantidad de oxígeno son 2, corresponde el prefijo di, óxido de plomo. Y ahí terminamos con la parte de los óxidos básicos. Vamos con los óxidos ácidos, que es en la que intervienen junto al oxígeno un elemento metálico. En este caso escogimos el fósforo. Fósforo de oxidación tiene 3, 4, 5 y como nosotros elegimos el 5, primero resolvemos, como el 5 es impar, se cruza y ahí tengo la fórmula. La primera nomenclatura es la tradicional y corresponde darle la terminación ico al fósforo, entonces óxido fosfórico. En la siguiente, en la de Stock, óxido de fósforo 5. Y en la estequiométrica, el prefijo 5 en el oxígeno va a dar inicio a su nombre, pentóxido de difósforo, porque hay 2 fósforos en la fórmula, entonces corresponde el di en el nombre. Y ahí nombré. Otro ejemplo de óxido ácido, el carbono. El carbono, en este caso nosotros escogimos el valor 2 de estado de oxidación, pero teniendo en cuenta que el carbono tiene oxidación 4 y 2, cuando lo nombremos, 2, resolviendo la fórmula, 2 dividido 2, 1, entonces nos queda monóxido de carbono. Esta sería la nomenclatura estequiométrica. Acá le cambié el orden. La siguiente sería la de Stock, óxido de carbono
Y como la oxidación era 2, en esta ocasión corresponde el 2. Y dejamos para el final la nomenclatura tradicional. Y queda óxido, y al carbono le tenemos que dar la terminación oso, ya que usamos el número más bajo de los dos posibles, óxido carbonoso. Y ahí terminamos. Espero se haya entendido.